Reinaldo Mogollón, Universidad Fermín Toro, Barquisimeto, Venezuela. En este caso estaríamos hablando directamente sobre lo que se realiza la verdad vinculado al problema del derecho probatorio. Esto con la finalidad mayormente una realización de levantamiento de las pruebas y puedan tener una decisión probatoria confesa o de manera argumentada en cada uno de los procedimientos legales por los cuales se van a llevar el libelo de la demanda. Asimismo, el juez va a tratar de conceder que los hechos tengan una certeza o una aplicación directa para el fundamento de esa decisión. Cuando hablamos de la verdad, no es una verdad relativa, sino que aproximadamente vamos a darle índole al derecho privado. Pero este procedimiento civil deja mucha voluntad acerca de la mayoría de los límites que por los cuales ellos van a estar integrados, como es el derecho a la confesión, el derecho al juramento. Asimismo, el legislador, con ciertos aspectos críticos, va a tener la mayor convicción en estos casos. Cuando hablamos mayormente de la doctrina procesal, estamos hablando directamente de las corrientes que hablan sobre una verdad natural. Porque si en estos casos nosotros podemos especificar los principios que alegata el derecho como principio, el derecho dispositivo. Esto mismo se establece como iudice secundum allegata e probata partem decidere, donde el juez decide llevar un alegado probatorio en los problemas, en la ubicación de los problemas. Tenemos la mayoría de las estrategias que se han utilizado como doctrina, como son la de los civilistas y como son la doctrina de los civilistas que se manejan en esas dos corrientes. Asimismo está el de los procesalistas, que son las probatorias inherentes al derecho procesal y a la regulación. Bien, cuando trabajamos con otras tendencias, nosotros también trabajamos con las que otorgan una manera del derecho probatorio con carácter mixto. Este carácter partidario va a estar determinado en una regulación del derecho civil, pero es como derecho procesal, perdón. Asimismo, el derecho en el proceso va a tener una actividad en el juez en cuanto a las razones de hecho y las razones de derecho que son establecidos por el 389 del Código de Procedimiento Civil. Esto es muy importante tenerlos en cuenta porque, en primer lugar, el juez está obligado a considerar siempre la mayoría de los hechos discutidos y los que hayan sido alegados en la instrumentación de las partes. Asimismo, también tenemos que el juez tiene mayormente una obligación, un carácter de responsabilidad en adaptar la norma jurídica al procedimiento y así en un caso podrá eludirla, bajo el pretexto de la ignorancia o inexistencia, como se utiliza la norma regulatoria. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del tema de derecho a la prueba, comprende fundamentalmente unos grandes estrategias por las cuales la prueba en los hechos y la prueba en el derecho están establecidos en el Código Civil, expresada, tal cual como se dice. En estos mismos nosotros podemos manejarla a través del 340 en el ordinal quinto, en donde uno de los requisitos mayormente es la relación de los hechos fundamentados y asimismo en que se basa la pretensión. El 389 nos dice o que utilizamos mayormente las circunstancias en todo uno de estos puntos que podemos fundamentarla gracias a la argumentación que tiene el derecho. ¿Por qué? Porque en estos puntos sobre el cual versa las probabilidades de que sea con mayor lógica la decisión y esté expresamente en los hechos narrados, tal como está en el libelo, y asimismo pueda solamente ejercerse el derecho cuando las partes en común también llegan a un acuerdo convenido para ello. Es necesario de que en los juicios de hecho y juicios de mero derecho exista una distinción en sentido propio. Este sentido propio es el que a nosotros nos va a ayudar a resolver mucho más rápido el proceso, porque solamente no se basa en los hechos conocidos por un ordenamiento jurídico, sino que va a estar también la presunción constituida en los elementos necesarios, que son el hecho conocido, el hecho presumido, también va a haber los nexos por casualidad entre el derecho conocido y el derecho presumido. Todo esto están a partir del 1397, como lo podríamos conocer, y también podríamos hablarle en su mayor ampliación en el 1398, el Código Civil, y también no dejar de considerar el 1399 como rango. Ahora bien, cuando nosotros estamos estableciendo cada uno de esos fundamentos, es necesario que el juez tenga en consideración que van a formar parte del libelo de la demanda y que ambas partes puedan tratar de formalizar los hechos controvertidos.
Esto porque nos va a dar una responsabilidad mayor, como lo tenemos en los hechos notorios, que en el proceso la mayoría de estos hechos generalmente están percibidos con un razonamiento, con una experiencia en la vida cotidiana, que podría declararse o ayudar a la fomentación de que el juez en el proceso de la base práctica pueda, según el 506 del Código de Procedimiento Civil, utilizarlos como objeto de prueba. Todos los hechos notorios cuyo conocimiento mayormente tienen las partes en la cultura de la norma está estipulada, como lo dice Calamandrei, uno de los mayores tutores del derecho de los procesos y en el derecho probatorio, es que la decisión se produce siempre con determinado círculo social de acuerdo a la conducta que haya ejercido la antijudicial. Bien, ahora existe una máxima experiencia que son las reglas extraídas que le permiten visualizar una realidad, como son el objeto de la prueba, que es una regla del derecho emitida mayormente y que va a estar estipulada o consagrada en el ordenamiento jurídico nacional. Esto mismo también el juez tiene que tener en consideración, que la interpretación es libre, pero siempre tiene que darse el artículo 1 y 2 del Código Civil. De igual manera puede, en virtud de uni vitis cura, uni nobis curia, no requieren pruebas, sino la mayoría de los estados en los cuales, ya sean nacionales, estadales, que se dictan mediante providencia, mediante decretos leyes, mediante reglamentos, mediante ordenanzas. Bien, el derecho extranjero como un medio de prueba es utilizable, pero ¿qué sucede con el derecho extranjero? Una vez interpretado el derecho extranjero como derecho relativo a la ley, esto tiene que competir entre las partes, porque si se toma en consideración el derecho extranjero, el procedimiento va a ser ligado a cada una de esas articulaciones por la cual lleva, como lo son el artículo 8 del Código de Procedimiento Civil. En este caso también conocemos el convenio de La Habana, que dice que el 408, los jueces y los tribunales van a estar de forma activa y determinada en cada uno de los estados contratantes, porque con ello es la única forma de que se pueda regir las leyes y demás. Asimismo, el 409 va a impartir una invocación directa a la aplicación del derecho, cual sea el estado del contratante. Uno de los otros que desista de ella podrá justificar en su texto cuáles son los procedimientos aleatorios de vigencia y sentido mediante la certificación de ese ejercicio en el país, porque con ello va a estar debidamente representada y legalizada. Asimismo, uno de los convenios que hace notorio el convenio de La Habana es el código del artículo 410, muy notoriamente que la falta de la prueba, el juez tiene una razón, y esa razón, si la estimara insuficiente, podría necesariamente, mediante un oficio, resolverla por la vía diplomática. Esto a fin que cuya legislación del Estado se trate o proporcione así un informe del texto en el cual tiene vigencia y sentido de que el derecho sea aplicable para este caso. Existen unos principios muy necesarios que tenemos que conocer, que sería el principio de competencia, que es íntimamente vinculado a la mediación, el principio de publicidad, que es la garantía de tener acceso al lugar donde se vayan a realizar todos los actos procesales. Asimismo, el proceso de la contradicción, que es una práctica que mayormente se le da a las oportunidades para poder tener una idea clara del proceso. La igualdad probatoria, las partes deben tener las mismas condiciones para la defensa, así como para hacer valer sus derechos, como también tenemos conocimiento de que existen muchos principios, muchas contradicciones en este caso. Y también tenemos el principio, lo que es la congruencia, y la congruencia va a tener una estructura legalmente establecida, como el principio de la legalidad y la probidad probatoria. Tenemos el principio de la progresividad, conocemos también el principio de la libertad probatoria, entre otros. Asimismo, la inmediación, principio de exhaustividad, tenemos control de la prueba, tenemos también mayormente muchas estructuras que a nosotros nos ayudan en el día a día, como es el principio de lo que es la comunidad de la prueba, que nos hace ser mayormente alegales. Así tenemos el principio de gratuidad y de la imparcialidad, como la de la licitud de la prueba y los principios de obtención. Con esto quiero decir que la mayoría de estos medios, disposiciones, admisiones establecidas en el Código de Procedimiento Civil son los que nos ayudan a nosotros que haya un fijamiento de las pruebas. Bien,
El tiempo no nos ayuda para hablar sobre los 7 temas al mismo tiempo en un periodo de 10 minutos, pero sin embargo estoy haciendo la mayoría de las acotaciones, como es el sistema prueba legal en el sentido amplio de la fijación por la ley, que es la que en cuanto el legislador ya haya establecido los mayor medios probatorios, él está en la disposición de admitir cada una la libertad en sus medios adecuados. Con eso nosotros podemos perfectamente determinar en sí que tenemos un sistema de prueba libre o prueba de aposesión dentro del sistema. Este sistema libre de apreciación va a estar implicada la experiencia, la psicología en cuanto a la realización regulada por las leyes, y asimismo nos van a ayudar a que nosotros tengamos un conocimiento más amplio del sistema de la prueba. ¿Cómo sería el sentido estricto? Que esto más que todo es atribuir en determinado medio probatorio cada una de las pruebas legales convincentes. Estará la prueba legal y está la verdad verdadera. Una de las cosas que se llevan a cabo son mediante la presunción. Y la presunción no es sino más una determinación clave para poder ejercer cualquier tipo de acusación que no faculte la ley, pero sí se puede activar el sistema explorativo. Así, en esta sana crítica o persuasión racional es la que vamos a tener mayor incorporación en la exposición de los motivos, como ahorita es un sistema adaptado por la legislación para poder evacuar los medios legales. Con esto mismo también tenemos los poderes que ejercen los jueces en materia probatoria, como el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, en donde ellos mismos alegan que el dispositivo no es menos que una estructuración que el juez puede hacer una providencia especial, ¿verdad? Y en el artículo 12 nos da el legislen, que se encuentra presente en varios principios procesales. El dispositivo se suscribe cada uno de que el juez pueda tener la veracidad de establecer las formas y estructuras de la actuación, de la búsqueda de la verdad, de la legalidad, y también el de la presentación. Es un hecho necesario que los jueces no pueden declarar con lugar, sino así en su juicio existe una prueba que legalmente tenga derechos alegados por ella. En última instancia, el legislador se conoce también como que el legislador también tiene una prueba lógica, la prueba de máximas reglas de la experiencia, que la han determinado teniendo un sentido común a las pruebas determinadas y presentadas con certeza que pueden ser hechos alegados. Asimismo, en un sistema mixto, que nosotros podemos determinarlo desde ya en el sistema probatorio, tenemos la valoración de las pruebas, que eso es tan amplio, que es una regla muy sanamente crítica, y está en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, que a nosotros nos ayuda mucho a que la carga de la prueba no es más que un derecho procesal que consiste en establecer los indicadores de las partes en la normativa jurídica con respecto a la aplicación, en donde se reclaman que sean demostrados, y además que el juez, cuando deba fallar, lo haga que parezcan probados tales hechos. Cuando hablamos de la carga procesal, está netamente influida en cada uno de los argumentos, por lo cual la realización facultativa de estos procedimientos van a tener interés propio del sujeto. Estos intereses propios nosotros no van a determinar que va a estar emparejada en consecuencia a una consecuencia gravosa para él, de manera tal de que no exista para evitar la omisión de la responsabilidad. Asimismo, tenemos que mayormente los medios probatorios por los cuales llevan los principios de igualdad en materia civil, en principios contradictorios entre las partes, cuidarán mucho de que cada uno de sus consiguientes puedan establecer fundamentos de pretensión. En los hechos determinantes de la carga de la prueba tenemos los constitutivos, tenemos los hechos impeditivos, también tenemos los hechos extintivos. Y esto van a llegar a un procedimiento civil mucho más limpio en la manera de carga de la prueba, donde el actor, pero si es el demandado, pueda limitarse a negar el derecho. Bien, asimismo, tenemos que existe una proposición de la prueba anticipada, como los hechos constitutivos, los hechos impeditivos y los hechos extintivos. Estos mismos nos van a nosotros a argumentar Código de Procedimiento Civil, una vez más que se puedan utilizar los hechos reales dentro de la inversión de la carga. Esto van a ir en consecuencia de cada uno de los acuerdos que tengan esta inversión de la carga producida por cada una de las partes en defensa de este. No es necesario que en tal sentido los importantes aspectos a considerar siempre va a ser la inversión de la carga como la prueba, la inversión convencional de la carga como la prueba. Vamos a tener también una de las mayores pruebas, que es la sobrevenida, y los principios y las prácticas de la prueba, como es la prueba anticipada,
como son las etapas. Esto parte desde un procedimiento que se refiere a los llamados prácticamente justificativos del interés final. Pero estas pruebas van a tener un procedimiento de validez notorio en donde nosotros vamos a poder argumentar con una formación en un principio valorado que está establecido desde el 936 al 938. Experiencia ocular previa al juicio, vamos a tener cualquier tipo de experticia o exploración declarada por previo a un juicio. También vamos a tener una anticipación mediante las pruebas por la acción que están estipuladas a raíz del 813. Asimismo, nosotros tenemos la prueba sobrevenida. Muy importante que nosotros conozcamos la prueba sobrevenida, porque esta capacidad de las partes van a aportar cada una las pruebas de hecho, del hecho sobrevenido, que quizás se pueda descubrir la verdad con mucha mayor agilidad. Esto mismo está rezado en el 401 del Código de Procedimiento Civil para todo, y entonces caeríamos en una clasificación de pruebas que son las admitidas por la ley. Tenemos también la relación de los preceptos, como la percepción del juez, la que tenemos según las contradicciones, tenemos las formas escritas, las formas orales, tenemos también por la función que ésta se desarrolla a través del procedimiento, por las funciones que ésta misma puedan producirse los hechos o traer los sucedidos, y también la oportunidad de la producción, que en el lugar del tiempo se van a fomentar una serie de actos procesales y judiciales que a nosotros mismos nos va a ayudar a llegar a una oportunidad de la producción. Esta es la que vamos a nosotros a fundamentar con criterios procesales o judiciales y extraprocesales o extrajudiciales, siempre y cuando cada una de ellas se realice el proceso debido y el juez, en virtud de competencia, pueda nosotros darle la orden o enviar a un funcionario para la verificación de esta. Asimismo, no nos dejemos de trabajar también con lo que es la utilidad, porque la utilidad de las pruebas va a ser un hecho valedero, alegados y controvertidos. Las pruebas las tenemos, las conducentes, tenemos también las pruebas que mayormente nos podríamos ubicar en una de las pertinentes, que son las más lógicas que se pueden arreglar de acuerdo al procedimiento, las impertinentes, que son las que se hacen caso omiso, contradictoria o que quizás no vaya a trazar el proceso, y también la formalidad de una forma externa de obtener la prueba, como la prueba formal approbation, que son necesariamente cumplen esa función en el derecho procesal, que es el convencimiento del juez sobre el determinado hecho. Asimismo, estos certificados siempre de manera pública. Las pruebas sustanciales ad solendi, que son certificadas según el Código Civil por un ejecutivo o un representante legal, que mediante un acto jurídico. Y también tenemos los proponentes, que van a determinar cada uno, como son los de las pruebas, que en principio van a determinar cuál es para nosotros el medio probatorio más necesario para un litigio que pertenece al proceso y tiene mayor movimiento. Existen laxos probatorios en el momento de la prueba, que son los laxos probatorios. Tenemos también, así para destacar y desarrollar, como el artículo 400 nos los reza, y tenemos también el 196, el 202 del Código de Procedimiento Civil, que nos van a ayudar al proceso probatorio cuando haya lugar en ese laxo, en cual la demanda pueda aparecer usando el mero derecho. Asimismo tenemos el 392, tenemos las pruebas que se pudieran promover en cada uno de los instrumentos que se presentarán en los informes, como también provenidas en todo el transcurso del tiempo, que son las posiciones juradas, que son también estas mismas que nos van a llevar a los instrumentos públicos valederos. Tenemos la previsión de las partes también, y también tenemos las diversas fases del procedimiento, que es el de evacuación de la prueba, la promoción de la prueba. Tenemos la proposición y la presentación de cada uno de estos alegatos, de manera tal de que en el 388 el Código de Procesamiento Civil nos establece que el día siguiente al vencimiento del laxo, el emplazamiento para la contestación va a ser determinada mediante un tiempo establecido en el Código del Procedimiento. Es necesario recordar que cuando se habla del asunto para dirigirse a las pruebas, estamos directamente hablando del 389 del Código de Procedimiento Civil. Muy bien, ahora, como emisión de la prueba y como la igualdad de poder estar dentro de los argumentos necesarios, está también la evacuación de la prueba.
esas evacuaciones son las que no dan que dan hechos controversiales, y los requisitos son relativos a su admisión. Tiene que estar dentro de los lapsos de la evacuación, tiene que tener también los de la oportunidad, tiene que tener una oposición de impugnación de la prueba, como conocemos que es la oposición. Todo lo que se impida la entrada al medio probatorio de la prueba en el proceso, como el 397 del Código de Procesamiento Civil. Asimismo, tenemos también que nosotros vamos a determinar la impugnación, vamos a conocer también la mayoría de las estrategias que vamos a utilizar en el derecho probatorio. Yo soy Reinaldo Mogollón, esto es derecho probatorio. En resumidas cuentas, no pude abarcar el tiempo necesario porque eran 7 temas muy amplios, con categorizaciones diferentes y mayores subestructuras que es necesario tenerlas en cuenta. Esperando que sea de su agrado la satisfacción de cada una de estas presentaciones, yo me despido hasta una próxima oportunidad. Gracias.